Hola, ¿qué tal? Después de un tiempo vamos a retomar nuestros videos cortos sobre explicación de dispositivos. En este caso, ahora les voy a platicar la aplicación del BJT como interruptor, que realmente la explicación de cómo actúa como interruptor no es lo importante. Les quiero platicar cómo lograr vía un capacitor que se llama capacitor de aceleramiento, lograr que el transistor, la acción de conmutación la realice de forma más rápida. Entonces, vamos a platicar sobre la aplicación como interruptor a través del capacitor de aceleramiento. ¿Sí? Bueno, el circuito básico del BJT como interruptor lo tenemos aquí en la figura 1, donde se ve su resistor de base, que es el que va a determinar la corriente de base inyectada a la terminal de base, que esa es importantísima para lo que vamos a platicar. Su resistor de colector, que recuerden que el valor del resistor de colector junto con el voltaje de polarización VCC va a determinar la máxima corriente que va a circular por la rama colector emisor de mi transistor BJT. También un punto importante es el voltaje colector emisor. En este caso, como va a trabajar como interruptor, vamos a aplicar una señal, que en este caso la represento como voltaje de entrada. Es un tren de pulsos que toma valores más B volts a 0 volts. Ya platicaremos el más B volts a qué se refiere. Como hay dos posibles estados del voltaje de entrada, que es más B volts y 0 volts, entonces tengo dos modos de operación. Cuando el voltaje de entrada de la señal de pulso vale 0 volts, como está en la figura 2, pues entonces la corriente inyectada teóricamente vale 0. En la práctica no vale 0, se presenta la corriente de saturación inversa. Para efectos prácticos consideramos que vale 0. Como esta corriente vale 0, entonces por teoría básica de operación del BJT, la corriente de colector va a ser aproximadamente 0. Recuerden que la corriente de colector se relaciona a la corriente de base a través del factor de ganancia en DC. En alguna literatura lo van a encontrar como HFE o como beta. Entonces, cuando el voltaje de entrada vale 0, se establece una corriente de base casi 0 y la corriente de colector vale un valor muy cercano a 0. Es la razón por la cual el voltaje colector emisor que nosotros estuviéramos midiendo aquí, monitoreando de esa terminal a esa terminal, es aproximadamente el VCC. ¿Cuál es la razón? Si la corriente que circula por aquí es de un valor despreciable, no hay caída de voltaje en el resistor de colector y por esa razón el voltaje colector emisor, que sería VCC, menos la caída en el resistor de colector, que para este modo de operación podemos considerar que es despreciable, entonces decimos que voltaje colector emisor igual a VCC. Cuando el voltaje de entrada ahora vale más V volts, estoy en esta parte del pulso, entonces aquí lo tengo el equivalente a figura 3, es como si estuviéramos aplicando una batería de más V volts, y entonces se establece ahora una corriente de base que le vamos a llamar corriente de base saturación. La razón, porque es la acción a la cual logramos conmutar al transistor, entra en el concepto de saturación. El concepto de saturación lo expliqué en el principio de operación del BJT. Entonces sería regresar un poquito nada más a ese video que tengo por ahí, revisar qué es el concepto de saturación de un BJT. Se establece la corriente base de saturación, se establece una caída de voltaje base emisor, que le vamos a llamar voltaje base emisor de saturación, y entonces ahora, a diferencia de lo que sucede en la figura 2, en la figura 3, circula una corriente donde este valor de corriente llamado corriente colector de saturación va a ser aproximadamente el voltaje VCC entre el valor del resistor que pongamos aquí. ¿Sí? Bueno, el voltaje colector emisor que se establece en la unión del transistor, le vamos a llamar voltaje colector emisor de saturación. Ahora, el voltaje base emisor de saturación y el voltaje colector emisor de saturación ya tienen valores nominales, es decir, valores típicos que se esperan. Para BJT de silicio, el voltaje base emisor de saturación es aceptado en un valor de 0.8 volts o 800 milivoltios. Y el voltaje colector emisor de saturación se considera que el valor nominal o esperado es de 0.3 volts o 300 milivoltios. Estos valores pueden variar de transistor a transistor, por eso se indica que son valores típicos. Por ejemplo, el voltaje colector emisor puede estar entre 0.2 volts y puede ir hasta 0.4. Bueno, una vez que entendimos la acción rápidamente de cómo opera el transistor como interruptor, el BJT, entonces ahora veríamos las formas de ondas. ¿Qué sucede en cuanto a las formas de onda? Aquí se los puse en ese diagrama de tiempo. Cuando el voltaje de entrada está en más V volts, que tendríamos
esta parte de la curva del tren de pulso, ya entendimos que el voltaje de salida se vuelve aproximadamente el voltaje de colector y el voltaje colector emisor se presenta en un valor llamado voltaje colector emisor de saturación. Es decir, este es el voltaje que tendríamos en el voltaje de salida, que es igual al voltaje en la terminal de colector, que es lo que estoy indicando aquí. Y la corriente de colector toma un valor grande, que es el valor de corriente de colector de saturación, donde recordemos que este valor de corriente está establecido por cuánto vale la fuente de energización y cuánto vale el resistor de colector. Cuando el voltaje a la entrada del BJT como interruptor se extingue, en este caso particular yo estoy aplicando 0 volts, pero se puede aplicar valores negativos. Aquí no lo voy a platicar. En un segundo video voy a platicar qué sucede y cuál es el beneficio de aplicar un voltaje negativo. Todo es un costo-beneficio. Voy a perder algo, pero voy a ganar. Ahorita en particular es 0 volts. Si es 0 volts, entonces se va al modo de corte y el voltaje de salida, que es el que estoy monitoreando en la terminal de colector, es aproximadamente el VCC. ¿Y qué sucede con la corriente de colector? Pues la corriente de colector cae a un valor cercano a 0. ¿Sí? Y así, como es un tren de pulsos, la señal de entrada, entonces nuevamente tendrías acción de saturación, acción de corte, y es lo que a nosotros nos interesa, de mandar a conmutar en forma controlada un BJT para accionar a algo. Ahora, fórmulas rápidas para el cálculo del resistor de colector y resistor de base. Aquí se las presento, son las fórmulas. El resistor de colector se calcula simplemente con la expresión que está aquí, que es cuánto vale mi VCC, menos el voltaje colector emisor de saturación, que ya expliqué que es un valor ya aceptado, 0.3, valor típico, 0.3 volts, entre la corriente de colector de saturación. Este valor de corriente de colector de saturación, como le indico aquí, va a depender en dónde ubiquemos la carga. Fíjese bien en la figura 1. En línea punteada estoy representando que en algunos casos la carga puede estar en paralelo a las terminales colector-emisor, en algunos casos. En otros casos la carga se pone en serie con la terminal de colector. Todo depende cuál es la acción que queramos realizar. Por ejemplo, vamos a pensar que quiero utilizar el BJT como interruptor para accionar un electroimán, una cerradura electrónica. Entonces, perdón, el solenoide lo pondríamos aquí, donde RC sería el equivalente resistivo del solenoide que estaría aquí en esta parte. Cuando yo mando a saturar el transistor, circula corriente y por lo tanto el solenoide se energiza y acciona. Cuando yo elimino el pulso de activación, esta corriente vale valor cercano a 0, por aquí no circula una corriente apreciable y por lo tanto el solenoide se desenergiza y deja de trabajar. Y si eso lo hago en un tren de pulsos, entonces en el solenoide lo que tendría yo es la acción de que se energiza, desenergiza, energiza y desenergiza. Y bueno, ya ahí tengo, por ejemplo, cómo controlar una cerradura electrónica. Esta es una aplicación. Hay muchas. Por ejemplo, otra, aquí podría poner las terminales de una LCD y aquí estaría activando en la terminal de enable, se habilita del LCD, si quiero que la pantalla se energice o no se energice. Y bueno, podría platicar muchas aplicaciones, hay demasiadas. O cuando la carga está en paralelo, quiere decir que lo que voy a aprovechar es el voltaje realmente, la acción de voltaje que voy a entregar de la terminal colector-emisor hacia la carga. Por ejemplo, este podría ser un interruptor que con pequeños valores de corriente activa un valor de corriente mayor por acá para que pueda activar un segundo interruptor que es el que se va a encargar realmente de trabajar la gran demanda de corriente de una carga ya más estricta. Entonces, es muy importante que entendamos qué representa la corriente de colector de saturación. Y puede haber dos opciones, que la carga esté en serie con el BJT o que la carga esté en paralelo. Las acciones son inversas, como aquí se las pongo. ¿Sí? Hay un punto importante, si la carga se ubica a la salida, es decir, esta parte, entonces la corriente de colector de saturación que yo establezca en esta rama para efecto de calcular RC tiene que ser ligeramente mayor a la corriente que yo voy a demandar en esta carga. Bueno, el video no es el objetivo ahorita de esa parte,
Nada más estas fórmulas para efecto de entender lo que voy a explicar. RB se calcula como el voltaje de entrada en su parte alta, si cuando el pulso está en alto, menos el voltaje base de emisor de saturación, que ya expliqué que tiene valor típico de 0.8 volts, por el HF mínima del transistor que estoy trabajando y que me reporta el fabricante. Esto es importantísimo. Para cuando trabajamos el BJT como interruptor, se tiene que utilizar el HF mínima para asegurar la acción de conmutación. Exclusivamente cuando yo quiera trabajar al BJT como interruptor, voy a utilizar el HF mínima. Y bueno, entre la corriente de colector saturación. Son las fórmulas básicas. Un ejemplo que nos va a servir para más adelante. Entonces aquí les digo, se calcularán los datos de RB y RC para, voy a plantear un BCC de 10 volts. Voy a considerar que requiero que circule por aquí una corriente de saturación de 20 miliamperes. El HF mínimo, voy a utilizar el 2N2222, ya lo busqué en hoja de datos del fabricante y vale 100. Y bueno, también indico que el pulso de activación, va a presentar amplitudes de 0 volts, acá, y va a llegar hasta más 5 volts. Y luego otra vez 0 volts y más 5 volts. Entonces lo que hago simplemente es aplico las expresiones que están acá, sustituyo y RC me sale 485 ohms. 485 ohms no es un valor comercial. Lo que vamos a hacer es, voy a utilizar el valor comercial que yo, en el análisis que tengo aquí, yo recomiendo que sea de 470 ohms. ¿Por qué el valor comercial hacia abajo? ¿Se dan cuenta? 470 es el valor comercial inmediato inferior a 485. Si yo disminuyo este valor de resistor, aseguro que la corriente que va a circular por aquí va a ser ligeramente mayor a 20 miliamperes. Dicho en otras palabras, puedo asegurar que sí voy a alcanzar los 20 miliamperes. Si yo utilizara el valor comercial inmediato superior a 485 ohms, lo que va a suceder es que como este valor del resistor aumenta, limito el paso de corriente por aquí y por lo tanto no aseguro alcanzar los 20 miliamperes. ¿Sí? Por lo tanto, con 470 es adecuado. Calculo RB, sustituyo, ahí tienen todos los datos y me sale 21 kiloohms. ¿Qué valor comercial voy a utilizar? El mismo razonamiento. Utilizo el valor comercial inmediato inferior, que es 18 kiloohms, para asegurar que exista una corriente ligera de inyección en la base, ligeramente mayor a la requerida para poder establecer los 20 miliamperes. Y eso me va a asegurar una buena conmutación. Si yo utilizara el resistor, el valor comercial inmediato superior con respecto a 21 kiloohms, limito la inyección de corriente a la base y por lo tanto no voy a asegurar que el transistor conmute adecuadamente. Ya que tenemos esta parte de aquí, aquí les presento el modelito que hice en el ETSPICE. Aquí se puede ver el RC de 485 calculado, ¿sí? Y el RB de 21 kiloohms. Pero aquí en la segunda línea, para efecto de comparar, tengo el RC de 470, que sería el valor comercial, y el RB de 18 kiloohms. Este es para una prueba de 1 kHz. Ajá. Tengo el modelo del 2N2222. Aquí estoy yo controlando el valor de HFE. Y el valor de HFE, pues en este caso, si activara el punto step, haría una variación de 100 a 300, pero como ahorita no lo tengo activado, vale 100, que es lo que utilicé para cálculos. Aplico mi pulso de 0 a 5 volts con tiempo de subida de 100 nanos, tiempo de bajada de 100 nanos, un periodo de T y un ciclo, una duración del pulso en alto de T sobre 2. Y hago un análisis en el tiempo, ¿sí? Donde voy a graficar 10 pulsos o 10 periodos, perdón, para la simulación. Ahorita vemos más en detalle la simulación. Aquí tengo las formas de ondas obtenidas. La traza verde me indica que es la señal de entrada. Ahí se puede ver cómo están los más 5 volts, 0 volts, más 5 volts, 0 volts. Este es el tren de pulsos con el cual estoy activando y desactivando el BJT. La traza en medio, que es la que estoy señalando, me está indicando el voltaje de salida, es decir, el voltaje que yo estaría tomando aquí con respecto a mi referencia. Y se puede ver que se cumple que cuando la entrada está en alto, la salida está en bajo en cuanto a voltaje. Cuando la entrada es de 0 volts, la salida se establece en más
VCC. Y se puede ver aquí, mire, 9.9 volts, para efectos prácticos 10 volts, que es el voltaje de la fuente de alimentación, que es lo que indico acá. Y en esta parte, la traza roja, estoy indicando la corriente que está circulando por el resistor de colector, que es equivalente a la corriente de colector. Y vean, cuando yo mando a activar el transistor, aquí con el pulso en alto, la corriente también se establece a su máximo valor, que aquí se los estoy indicando, que es aproximadamente 20 miliamperes. Cuando ya no aplico pulso de activación, la corriente cae a un valor muy cercano a 0 miliamperes. Aquí está. Y entonces esto lo que me está indicando es que mis valores calculados realizan la acción de conmutación adecuada del BJT. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Ahora veamos, vamos a comparar la corriente de base, la corriente que yo estoy inyectando y la evolución, el comportamiento de la corriente de colector. Entonces veamos, cuando la corriente colector alcanza su máximo valor que yo estoy buscando, que es la corriente de colector de saturación, veo que se establece con una inyección de corriente de base cercana a los 200 microamperes. Aquí está. Podemos calcular este valor. ¿Cómo lo calcularíamos? Mido la corriente de colector y lo divido entre el valor del HFE mínimo que está reportándose para mi modelo de transistor. Y ese valor me va a dar cercano a este que está aquí. Cuando ya no hay acción, ya no inyecto corriente de base, véanlo aquí, en este punto, cuando yo ya no inyecto corriente de base, entonces la acción de la corriente de colector es que decae y se va a un valor cercano a 0. Estos son gráficos todavía ideales. ¿Cuál es el problema de esto? Voy a mostrárselos aquí. Aquí estoy haciendo un pequeño zoom. Estoy haciendo un zoom de la acción, aquí primero, de la acción cuando yo paso de una acción de no inyección de corriente de base a una acción de inyección de corriente de base y por lo tanto la corriente del colector que venía en 0 crece rápidamente y se establece al valor de corriente de saturación. Cuando la corriente de base que estaba inyectando bruscamente cae a 0, que lo estoy mostrando aquí, la corriente del colector también va a caer a 0. Pero si yo hago un zoom, que es lo que tengo aquí presente, veo algo muy interesante. Esta es la corriente de base. Veamos, cuando la corriente de base vale 0, la corriente de colector, observen, también vale 0. Cuando yo empiezo a inyectar corriente, en física de semiconductores diríamos que empiezo a inyectar cargas a la terminal de base, entonces veo que no es inmediato la respuesta de la corriente de colector. Vean, la corriente de base la estoy inyectando aquí. Sigan esta línea que apenas alcanza a ver. Aquí está. Este punto es el mismo que este. Aquí es donde la corriente de base empieza a crecer para inyectar cargas a la terminal. Pero la corriente de colector tarda un tiempo en reaccionar y después, ahora sí, empieza a evolucionar desde 0 amper al valor deseado que es la corriente de colector de saturación. ¿Sí? Y lo mismo sucede cuando vengo de la acción de inyección de corriente de base y extingo la inyección, es decir, paso de un valor de corriente inyectada a la terminal de base a un valor de 0 corriente inyectada. Nuevamente lo que va a suceder es que, vean, observen ahora, aquí empieza a decrecer la corriente de base del valor máximo a 0. Aquí termina. Aquí ya no hay corriente de base inyectada. Y vean, observen cómo, a pesar de que ya no hay corriente de base inyectada, el transistor todavía sigue presentando un valor de corriente de colector. Menor, pero lo presenta. Y este tiempo que tarda en distinguirse la corriente de colector, vean que es muy lento, tiene un nombre, ¿sí? Y estos nombres, antes de pasar a esta diapositiva, son datos o parámetros muy importantes para entender el concepto de conmutación a alta frecuencia del transistor y saber por qué a cierto valor de frecuencia el transistor funciona muy bonito, tal como me lo dice mi profesor en teoría, pero cuando yo empiezo a aumentar la frecuencia de conmutación, empieza a distorsionarse. Este tiempo de evolución desde 0 a corriente de colector de saturación se llama tiempo de encendido. Y este tiempo en el cual la corriente de colector de saturación decae
desde su valor máximo hasta un valor igual a 0, debido a que dejé de inyectar cargas en la base, se llama tiempo de apagado. Eso ya está muy bien definido. ¿Cómo puedo medir el tiempo de encendido o tiempo de subida? También así lo van a encontrar en la literatura, y el tiempo de bajada. Esto ya está normado. El tiempo de subida es el tiempo que transcurre entre el que yo parta del 10% del máximo alcanzable al 90%. Quiere decir que para medir el tiempo de subida, lo primero que necesito saber es cuánto vale mi máximo valor de corriente, en este caso la corriente de saturación. Una vez que tengo este valor de corriente, me voy al equivalente a su 10%, al equivalente a su 90%, y esta duración, este intervalo, es lo que nosotros conocemos como tiempo de subida. Aquí se los estoy describiendo un poco más. De igual manera que se describe el tiempo de subida, también podemos describir analítica y en base a tiempos, el tiempo de bajada. El tiempo de bajada es el intervalo de tiempo que se transcurre entre el 90% del máximo alcanzable al 10%. Esta es la manera formal de medir el tiempo de subida y tiempo de apagado. En alguna literatura lo conocen también como tiempo de encendido y tiempo de apagado, pero creo que dije lo mismo. Tiempo de subida, tiempo de bajada. En alguna literatura también los pueden conocer como tiempo de encendido y tiempo de apagado. ¿Sí? Estos parámetros estos dos en particular son importantísimos porque van a impactar en la máxima frecuencia de operación o de conmutación a la cual puede trabajar el BJT. Entonces, son importantísimos conforme vayamos aumentando la frecuencia. Aquí les estoy presentando qué sucede si ya que tengo la acción de conmutación, haciendo un pequeño zoom, valorando que aquí está el tiempo de subida, aquí está el tiempo de bajada, y que de este punto a este punto tengo un periodo, ¿qué sucede si yo aumento la frecuencia? Si la frecuencia aumenta, recuerden, el periodo disminuye, porque el periodo es inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia aumenta, el periodo va a disminuir. Y vamos viendo que entonces el tiempo en encendido, que es esta parte, se empieza a reducir. Sigo aumentando más la frecuencia, el periodo disminuye todavía más. Y vean que este tiempo cada vez se hace más pequeño y entonces empieza a presentar un fenómeno no deseado, en el cual yo partía de un pulso bonito, conformado, y cuando empieza a aumentar la frecuencia, el pulso se empieza a distorsionar, y un primer síntoma de que el pulso está siendo afectado por la alta frecuencia de conmutación que estoy trabajando, es que empieza a verse como una señal triangular. En alguna literatura lo buscan explicar que es como si fuese el efecto de un filtro pasabajos. Estrictamente no es eso. Lo que está sucediendo es que estos tiempos permanecen constantes, este y este. Y lo que está reduciéndose es el tiempo en alto. Y cada vez el tiempo en alto es menor, y si yo sigo aumentando la frecuencia, ahora lo que va a suceder es que va a llegar aquí y va a llegar acá. Entonces va a distorsionar en forma y en amplitud. Y en esta era digital, en donde todo es en base a ceros y unos, es peligrosísimo que no aseguremos el 1 que estábamos enviando al principio. Y entonces, si esta amplitud empieza a decaer, los circuitos digitales ya no los van a detectar como un 1 y lo pueden detectar como un 0. Todo depende de la tecnología que estemos trabajando. Y eso es peligroso. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, antes de ver qué podemos hacer, primero vamos a entender una expresión que a mí me gusta utilizar, que es, y bueno, y en base al tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿puedo calcular la máxima frecuencia? Sí. Entonces, aquí se los estoy presentando. Hay un periodo mínimo. ¿Cuál sería? El periodo mínimo sería este punto. Aquí es donde se tocan los dos. Entonces, el periodo mínimo sería la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahí está. Pero este periodo mínimo, en este caso, me da una distorsión. Si yo quiero evitar esta distorsión, entonces tengo que asegurar que este periodo mínimo sea lo suficientemente grande a la suma de este tiempo más este tiempo. En electrónica hay un factor que nos asegura cómo saber que algo es muy grande o algo es muy pequeño, que por lo menos sea 10 veces mayor o por lo menos sea 10 veces menor. Utilizando esa condición empírica,
Ajá. Entonces yo puedo encontrar que el tiempo mínimo, el periodo mínimo, perdón, sería la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada y por lo menos 10 veces. Ajá. Una vez que ya entendí eso, ahora vamos a rescatar otra información. En la práctica se va a cumplir que el tiempo de subida siempre va a ser mayor al tiempo de bajada. ¿Sí? Entonces, pues en vez de dejarlo en tiempo de subida y bajada, pues lo vamos a dejar nada más en función del más significativo, que es el tiempo de subida. Y entonces esto se volvería 2 veces el tiempo de subida por 10, esto da 20 veces el tiempo de subida. Recordando que la frecuencia es el inverso del periodo, pues entonces si el periodo es el mínimo, la acción inversa sería la frecuencia máxima. Y la frecuencia máxima sería aproximadamente 1 sobre 20 veces el tiempo de subida. ¿Esto para qué sirve? Pues veamos, ¿qué pasa si tengo un BJT donde su tiempo de subida es de 1 microsegundo? Sustituyo y voy a encontrar que la máxima frecuencia de operación sería cercana a 50 kilohertz. Por lo tanto, para este transistor de un tiempo de subida de 1 microsegundo, lo recomendable es que su frecuencia de operación sea menor a 50 kilohertz. ¿Qué pasa si el tiempo, selecciono otro transistor donde el tiempo de subida ahora es de 0.5 microsegundos, la mitad de este? Pues sustituyo y veamos cómo la frecuencia máxima empieza a crecer. Entonces en este caso, con este transistor, ahora yo puedo operarlo por debajo de 100 kilohertz. Y si consigo un transistor donde su tiempo de subida sea todavía más pequeño, 100 nanosegundos, pues la frecuencia de operación empieza a aumentar. Conclusión. Entre más pequeño sea el tiempo de subida del transistor seleccionado, yo puedo hacerlo conmutar a mayor frecuencia. Esta es una fórmula empírica, ¿sí? Hay que valorarla, hay que probarla en forma experimental, pero les da un buen rango para decir, a ver, mi transistor seleccionado tiene tanto tiempo de subida, utilizo la fórmula, la máxima frecuencia sería 50 kilohertz. Más de 50 kilohertz no lo conmuto porque se va a distorsionar. Bueno, ¿qué pasa si el transistor que tengo tiene un tiempo de subida no muy pequeño, es el único, y no hay manera, estoy cerrando mucho la condición, no hay manera de conseguir un transistor con menor tiempo de subida? Pues lo que podemos hacer es empezar a analizar qué sucede si yo empiezo a aumentar la inyección de corriente de base. Aquí lo tienen, en esta figura. Vean, aquí estoy inyectando una corriente de base, ¿sí? Para alcanzar la corriente de colector de saturación. Recuerden, la corriente de colector de saturación está dado por esta fórmula en forma aproximada. Entonces, la corriente que necesito para lograr esta corriente de colector de saturación, ¿sí? La corriente en base la voy a llamar corriente base mínima. Bien, y entonces, de acuerdo a la definición de tiempo de subida, pues sería el intervalo que hay desde este punto hasta este punto, ¿sí? Bueno, aquí lo puse casi de cero, considerando que el 10% pues es despreciable. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer conmutar el transistor con una vez una corriente de base, lo hago conmutar con 2 veces corriente de base mínima? Pues lo que va a suceder es que voy a inyectar más corriente, y aquí se puede ver, porque ahora como inyecto 2 veces corriente de base, la acción que se buscaría o tendería a darse en la terminal de colector es que la corriente de colector suba 2 veces. Entonces la corriente de colector tendería a llegar a este valor. Pero físicamente, debido al resistor de colector, que ese no se mueve, lo calculé y tiene un valor fijo, la máxima corriente que yo puedo llegar es esta. Por lo tanto, aquí está la acción que tengo acá, con la inyección de una corriente de base. Pero si yo inyecto 2 corrientes de base, entonces vean cómo esta corriente de colector crece rápidamente, tendería a llegar a 2 veces, pero vuelvo a insistir, debido al valor del resistor de colector, se queda en la corriente de colector. ¿Qué gané? Pues estoy viendo ahora, si vuelvo a aplicar la definición del tiempo de subida del 10 al 90%, ahora el 90% que antes estaba por acá, ahora queda por aquí, y este tiempo se ve clarísimo como es mucho menor que este. ¿Y qué pasa si inyecto 3 veces la corriente de base mínima? Aquí se los puse en este dibujito. Aquí tengo inyección de 1 vez, inyección de 2 veces y la inyección de 3 veces. Entonces, si yo inyecto 3 veces,
la corriente de colector tendería a llegar a, aquí hay un pequeño error, aquí un error de dedo, perdón, aquí debe ser 3, tendería a llegar a 3 veces la corriente de colector. Pero ya hemos explicado, ya he explicado que la corriente práctica que se establecería en la terminal de colector sería solamente esta. Nuevamente, ¿qué gané? Que el 90% ya no está aquí. Ya no está aquí, ahora está en esta parte. Y lo que estamos ganando es que el tiempo de subida se empieza a reducir, a reducir, a reducir. Más inyección de corriente de base, menor tiempo de subida. Y ya hemos visto que a menor tiempo de subida el transistor puede conmutar más rápido. Perfecto. Entonces, pareciera ser que la solución es inyectar más corriente de base. Pero no es correcto. Entre más corriente de base yo inyecte, más disipación de potencia y más pérdidas voy a tener. Además, vean las figuras, ¿dónde realmente necesito inyectar ese exceso de corriente de base? Solamente en este tiempo. Después ya no me interesa. Solamente en este tiempo. Después ya no me interesa. Entonces, para lograr inyectar la corriente de base en un tiempo muy definido, voy a aprovechar una teoría que se ve bastante en teoría de circuitos o circuitos eléctricos, depende del nombre de la asignatura con la que se ve este tema, en donde se ve el circuito RC. Aquí tengo mi tren de pulsos, tengo mi capacitor, tengo mi carga, en este caso resistiva. Aquí aplico mi tren de pulsos. El voltaje en el capacitor sería de esta forma. No voy a explicar aquí por qué. Damos por hecho que eso ya lo sabemos. Entonces, el voltaje en el capacitor es la acción exponencial y el voltaje en el resistor, vean, es lo que le hace falta a a ver, perdón, el voltaje en el resistor sería lo que sobraría de la acción exponencial del capacitor. Sería esta parte. Y esto se conocen como espigas. Vean que la duración de esta espiga va a depender del valor del capacitor y valor del resistor. Yo puedo hacer que esta espiga dure un tiempo mayor o puedo hacer que esta espiga dure un tiempo menor. Y además también puedo controlar la amplitud. La amplitud de esta espiga es la amplitud del voltaje de entrada. Perfecto, entonces tengo un circuito RC que me permite generar espigas donde puedo controlar durante cuánto tiempo va a ser esta espiga. Eso lo aplico entonces a mi acción de mi inversor, que aquí lo tenemos nuevamente, y para ver cómo aplicar el capacitor, primero vamos a explicar lo siguiente. Aquí tengo el inversor nuevamente, aquí tengo su equivalente, donde me interesa ahorita mostrar nada más la capacitancia colector base, ¿sí? Del transistor BJT cuando está en saturación o en conducción. Entonces aquí se establece una capacitancia que es la capacitancia, se conoce como la capacitancia colector bases. Es una capacitancia interna. Al mismo tiempo también se establece una resistencia base emisor. Para efecto de esta explicación, voy a considerar que esta resistencia base emisor es un valor muy pequeño, despreciable, con respecto a este valor. Este valor es del orden de kiloohms, cientos de kiloohms. Esta resistencia es del orden de ohms. Por eso puedo decir que esta resistencia la puedo despreciar. Es insignificante con respecto a esta. ¿Para qué me sirve esto? Ah, bueno, pues porque aquí se establece la corriente de colector. Aquí tengo un circuito RC. Véanlo. Esta acuérdense que vale casi cero. Por lo tanto, yo puedo establecer, ya de teoría también ya vista, que la corriente de colector en un circuito RC está dado por esta expresión, ¿sí? Donde la corriente de colector, que depende del tiempo, es 1 menos la exponencial menos T entre el producto de R, en este caso la carga, por la capacitancia de base. RL es RC. ¿Sí? Y ponderado, multiplicado por la máxima corriente que se va a establecer, que ya sé que se conoce como corriente colector de saturación, que se calcula de esta manera. ¿Ok? Ahora, si yo recuerdo la definición de tiempo de subida, el tiempo de subida es el intervalo de tiempo, vamos a regresar. Tiempo de subida, aquí está, es el intervalo del tiempo en el cual, aquí está, el intervalo del tiempo en el cual la corriente pasa de su 10% al 90% del máximo. Por lo tanto, esta diferencia sería el 80%. Por esa razón, en esta parte,
Si yo hablo del tiempo de subida, si nada más analizo el puro tiempo de subida, si este tiempo es el tiempo de subida, entonces esta corriente sería el 80% de su máximo. ¿Sí? Ya expliqué por qué. Y entonces tengo una expresión que la voy a trabajar. Aquí lo tienen. Y también voy a recordar que es una constante de tiempo. Pues la constante del tiempo es el producto R por C. Entonces aquí tengo R, tengo C. Y de aquí puedo despejar el tiempo de subida. ¿Sí? Ahí nada más es un poquito de matemáticas, lo voy despejando, ahí está. Y el tiempo de subida es aproximadamente 1.61 la tau. ¿Quién está? El producto R por C. Ok. Esto es si inyecto una vez un valor de corriente de base. ¿Y qué pasa si inyecto 2 veces corriente de base? Ah, pues bueno, entonces esta corriente de colector de saturación tendería a llegar a 2 veces. Nuevamente, de definición de tiempo de subida, hago el despeje y llego a un tiempo de subida para 2 veces de inyección de corriente de base y me da 0.511 del tau. Si ahora yo encuentro cómo se relaciona el tiempo de subida para 2 veces de inyección de corriente de base a el tiempo de subida para una inyección de corriente de base, pues simplemente este valor lo divido entre este y me da 0.318. 0.318 para efectos prácticos lo puedo ver como un tercio. ¿Qué quiere decir eso? Que inyectar el doble de corriente de base me va a permitir disminuir en aproximadamente un tercio el tiempo de subida. Ese es el beneficio. Lo mismo lo puedo hacer para 3 veces de corriente de base inyectada. Otra vez hago lo mismo. Encuentro el tiempo de subida para 3 veces corriente de base. Aquí está. Hago la relación, un quinto, y entonces encuentro que si yo aumento 3 veces la corriente de base, voy a tener teóricamente una disminución de un quinto del tiempo de subida. Mayor inyección de corriente de base, menor tiempo de subida. Ahora relaciono esto con la teoría del circuito RC. Y aquí tenemos ahora sí ya el circuito conmutador con el capacitor. Se le llama capacitor de aceleramiento, por lo que estoy explicando, porque me va a permitir acelerar durante un tiempo finito la inyección de cargas a la base para lograr que la corriente de colector crezca más rápidamente y se disminuya el tiempo de subida. Este es el circuito que vamos a armar, ¿sí? Entonces tenemos el resistor de base, se calcula con las fórmulas iniciales, el resistor de colector igual, y ahora vamos a calcular el capacitor de aceleramiento, donde aquí se ve claramente, aquí se los estoy poniendo, que a la base ahora van a llegar 2 corrientes. Por un lado llega la corriente indicada o controlada por el resistor de base, esta, que es la que platicamos al inicio, y por el otro lado, esta línea roja va a llegar la corriente, el pulso, las espigas del circuito RC, que está aquí. Y entonces estas dos se van a sumar a la base. Bueno, ahí les pongo un poquito. Esta corriente la denomino n veces, porque entonces este n, pues es un número entero. Puede ser n igual a 1, quiere decir que nada más inyecto una sola vez. Ojo, si n vale 1, la corriente total a la base va a ser ¿cuánto? Corriente de base mínima más corriente de base mínima, debido al capacitor. Por lo tanto, aquí tendría 2 veces corriente de base. Si este n vale 2, entonces aquí tendría 2 veces corriente de base mínima más corriente de base mínima, tendría una inyección total de 3 veces corriente de base. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo calculo el capacitor? Para esto sirve la teoría fundamental de los elementos. De la definición de corriente. Corriente que es igual, número de cargas que circulan en un conductor durante un intervalo de tiempo. Matemáticamente la corriente es Q entre T, donde Q se define como carga eléctrica. Y además yo sé que la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el voltaje. Sustituyo esta en esta expresión, despejo para la capacitancia y encuentro que la capacitancia es aproximadamente igual a la corriente por el tiempo entre el voltaje. Y entonces aquí defino lo siguiente. Esta corriente va a ser la corriente mínima, es decir, la cantidad de sobrecorriente a inyectar debido al capacitor. Regreso. Sería esta. ¿Qué corriente
de sobreinyección quiero aplicar. ¿Sí? T va a ser el tiempo de subida a reducir, el T-rise. ¿Sí? El valor que medí, que me reportó el fabricante, bajo condiciones medidas o experimentales que él indica. Y B es el voltaje o amplitud de voltaje de entrada. Una vez que tengo entendido cada uno de estos parámetros, entonces, o variables, perdón, puedo entender ahora sí, o puedo definir que el capacitor de aceleramiento va a ser igual a n veces la corriente de base que yo quiero inyectar, ¿sí? Por el tiempo de subida deseado entre el voltaje de entrada. Para entender mejor esto, vamos a hacer dos ejemplos rápidos. Entonces, con los datos del interruptor que puse al inicio de esta plática, voy a proceder a calcular el capacitor de aceleramiento para dos casos de estudio. Número 1, quiero una sobreinyección de 2 veces de corriente de base para buscar una reducción de 0.33 o un tercio approx del tiempo de subida. Y un segundo caso de estudio, quiero una sobreinyección de 3 veces corriente de base para obtener una reducción de 0.2 de tiempo de subida. Bueno, para los cálculos yo necesito el tiempo de subida. Ya lo medí, hice una simulación, que aquí no la presento para efecto de tiempo, y el tiempo de subida salió de 548 nanosegundos. Esto fue medido en simulación. Lo mejor sería armar esto en el laboratorio, pero todo lo que estoy explicando lo pueden sin ningún problema realizar en el laboratorio con equipo mínimo. ¿Sí? Entonces se mide el tiempo de subida. Sabemos que la corriente de base mínima, ya había explicado, en forma teórica es 20 miliamperes entre HF que vale 100. Entonces la corriente de base mínima sería 200 microamperes. En el caso 1, de acuerdo a la expresión que tengo acá, sustituyo, como quiero una sola inyección, entonces sería 200 microamperes por el tiempo de subida deseado, que sería 0.33, porque voy a inyectar 2 veces por el tiempo de subida entre 5 volts. Explico porque a lo mejor hay confusión. ¿Por qué 0.33? Porque el primer caso de estudio, ojo, dice una sobreinyección de 2 veces. ¿Cómo logro la sobreinyección de 2 veces? Que aquí sea 2. Bueno, para que esto sea 2 veces corriente de base mínima, ya cuento con corriente de base mínima, ya tengo una. Por lo tanto, necesito que el capacitor inyecte una corriente de base. Por esa razón, aquí N vale 1. Esta sería la corriente de base nada más del capacitor, más la corriente de base del resistor de base, ya me daría la sobreinyección de 2 veces. Y de acuerdo a la explicación que hice hace un ratito, eso me da un aproximado de 0.33 de caída de tiempo de subida. Y bueno, el capacitor sale de 6.97 picos. Hago el caso 2, ahora quiero una sobreinyección de 3 veces. Como quiero 3 veces aquí, acuérdense, ya cuento con 1. Por lo tanto, ahora el capacitor se va a encargar de inyectar 2 veces. Por lo tanto, N tiene que valer 2. Ahí está. Y con una sobreinyección de 2 veces, en forma teórica, yo espero una reducción de 0.2 o un quinto. Entonces, ahí lo sustituyo y me sale 8.76 picos. Comprobemos esto. Y entonces aquí tengo las simulaciones, bueno, las capturas, y también vemos la simulación. Aquí tengo el capacitor utilizado es de 6.97 picos para picofaradios, para este resultado. Y aquí lo que estoy indicando es la corriente del capacitor de aceleramiento. Este que está aquí. ¿Qué corriente circula por aquí? Ahí está, miren, y vean. Aquí está la acción de conmutación de bloqueo a conducción, o el tiempo de encendido, el tiempo de subida. Aquí está. Y entonces vean cómo la corriente del capacitor solamente se presenta en este tiempo. ¿Sí? Y entonces en la traza del medio estoy representando, poniendo la corriente del resistor de base. Esta es la corriente normal, la de inyección. Más la corriente del capacitor voy a tener 2 veces de sobreinyección. ¿Qué gano? Vean, la última traza, esta. Aquí estoy representando la corriente del colector. La traza verde es la corriente de colector cuando inyecto una sola vez corriente de base. Y la traza azul es la corriente, la nueva evolución de la corriente de colector cuando empieza a trabajar el capacitor de aceleramiento, es decir, cuando aplica sobrecorriente o sobreinyección y se ve el efecto deseado.
cómo se empieza a reducir el tiempo de subida. Antes el tiempo de subida era de este punto, este representa el 10%, este representa el 90%, este era mi tiempo de subida. Cuando empieza a trabajar el capacitor de aceleramiento, esto es ahora el 10%, aquí está el 90% y se ve en forma visual muy clara cómo el tiempo de subida con la acción del capacitor de aceleramiento se reduce. En este caso, se presenta una reducción del tiempo de subida a un valor de 351 nanosegundos. Nosotros teníamos, aquí no lo etiqueté, pero nosotros teníamos 548. Entonces se reduce a 351 nanosegundos. En esta última diapositiva pongo el capacitor de 8.76 picos para una sobreinyección de 2 veces. Ajá. Aquí sería, de hecho sería 3 porque sería 2, bueno está bien, 2 veces del capacitor más una del resistor de base sería una sobreinyección de 3 veces. Y de igual manera, la traza verde es la evolución de la corriente de colector cuando nada más hago trabajar al transistor como interruptor normal. Y la traza azul es cuando está el capacitor al valor calculado para 3 veces la sobreinyección y se ve cómo se reduce también el valor. Si se dan cuenta, la reducción cada vez es poco significativa. De 300, recuérdense que partimos de 548 nanosegundos. Cuando hago 2 veces sobreinyección, se reduce a 351. Cuando hago 3 veces de sobreinyección, se reduce a 329 nanosegundos. Cada vez el tiempo de reducción va a ser más y más pequeño, ¿sí? Porque empiezan a entrar ya ahí conceptos de física de semiconductores que ahorita no los estamos viendo. Entonces, hay que tener nada más claro esa parte, que esto tiene sus limitantes, pero ayuda bastante. Y este capacitor es un elemento básico que lo pueden conseguir en forma rápida, lo calculan adecuadamente, lo ponen y sin necesidad de utilizar un transistor con tiempo de subida demasiado pequeño, pueden utilizar su mismo transistor 2N22 para que pueda conmutar mejor el transistor como interruptor sin que se deformen las formas de onda. ¿Sí? Bueno, ahora voy a presentarles rápidamente cómo quedaría la simulación. Bien, aquí tengo ya preparadas las simulaciones. Aquí en esta parte tenemos el circuito básico. Aquí está el interruptor normal. Aquí está el circuito que vimos. Aquí están sus valores, 470, 18 kilos. Voy aquí rápidamente a poner esto. Y entonces, en esta parte voy a graficar primero la acción del voltaje de entrada. Ahí está. Y aquí voy a graficar el voltaje de salida, que sería en esta parte. Ahí está. Y entonces, lo primero que confirmo es, activo el transistor. Ahí está. Lo desactivo y ahí está el VCC. Pero no me interesa el voltaje, me interesa la corriente. Entonces, aquí voy a graficar la corriente. Y aquí en la entrada no me interesa el voltaje, me interesa la corriente de base. Ahí está. Entonces, aquí tengo ahora sí la inyección de corriente de base y su comportamiento, pero tantito porque creo que, sí, aquí es la forma. Ojo, esto es muy importante, este es de un detalle de LT-Spice, la forma en cómo toma la dirección de corriente LT-Spice, aguas con eso. Por eso van a encontrar que en LT-Spice hay resistores polarizados. Y uno diría, eso en clase nunca me lo enseñaron. ¿Para qué quiero un resistor polarizado? Para asegurar que se establezca el flujo de corriente como ustedes lo quieren. Fíjense bien ahí, vean aquí el cursor y vean cuando me posiciono encima del resistor, vean cómo la flechita marca de derecha a izquierda. Para un sentido convencional debería de marcar de izquierda a derecha. Entonces lo que hacemos, pues una es poner una fuente de voltaje aquí de 0 volts, con menos más de este lado, nada más para efectos de dirección a la corriente, pero es más fácil aquí ponerles un menos para reorientar el flujo, nada más es eso. Ok, entonces aquí tengo la inyección de corriente de base y aquí tengo su comportamiento de evolución de corriente colector. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, ¿sí? Y aquí empieza a verse lo que estuve platicando hace un momentito. Ahí está, miren. Ahí está la inyección de corriente de base y cómo es el comportamiento de corriente de colector. Ahora, vámonos a esta parte, ya para finalizar este video, que creo que está siendo un poquito largo. Aquí tengo mi capacitor de aceleramiento, va a tomar 3 valores. Fíjense que pongo un valor muy, muy pequeño, 0.001 picofaradios. No puedo poner 0 picofaradios porque me marca error.
Aguas con eso, otro tip dentro del LTSpice. Entonces, como quiero la acción similar a este gráfico, pues le voy a poner un capacitor que tome un valor muy, muy pequeño, que sea cercano a 0 picofaradios, 0.001 picofaradios. Y aquí tengo el valor de 6.97 picos, que ya lo habíamos visto, 8.76 picofaradios. Y aquí está el comportamiento. Vamos a adicionar un plot. Aquí voy a graficar, al igual que esto, la corriente de base. Acuérdense, ya expliqué esta parte porque aquí le tenemos que poner el signo menos. Ahí está. Y aquí está la inyección de la corriente de base. Voy a hacer un pequeño zoom más por acá. Ahí está cómo está inyectando la corriente de base. ¿Sí? Y aquí en este plot grafico la evolución de la corriente de colector. Y vean, acuérdense que el LTSpice, algo que me gusta es que asocia colores. Esta simulación verde corresponde a esta simulación verde. Esta simulación azul corresponde a un azul que anda por aquí y así, sucesivamente. Aquí conviene que pongamos otro plot. ¿Sí? Voy a agarrar la corriente de base acá y aquí voy a graficar la corriente del capacitor. Ahí está. Nuevamente, lo que ya explicamos, la razón de cómo indica el LTSpice el flujo de corriente, ahí está. Y ahí está lo que les decía. Esta es la corriente de base. Esta no va a cambiar. Prácticamente no debe ser la misma. ¿Sí? No importa cuánto valga este capacitor. La que va a cambiar es esta. Porque esta es la corriente que estoy inyectando vía el capacitor. Entonces, cuando el capacitor tiene un valor muy, muy pequeño, que es este, ahí está su corriente. Prácticamente no hay nada, no hay acción, no hay ayuda. Entonces, tenemos esta evolución, que es esta. Cuando el capacitor vale 6.97 picofaradios, entonces ahora sí, 6.97 es traza azul, y entonces ahí está el sobrepulso, sobre el pico, espiga, perdón, la espiga, que en este caso se ve como un pulso, la sobreinyección debido al capacitor. Y eso ayuda a que la corriente del colector, vean, ahí se ve cómo esto tiende a crecer más rápido, pero se ve limitado al máximo valor que ya expliqué. Lo importante que es que el tiempo, aquí no lo voy a hacer ya por razones del tiempo de video, pero si yo midiera este tiempo a este punto, si de este punto, del 10 al 90, yo vería que este tiempo, traza azul, es mucho menor al tiempo de la traza verde. Y si ahora el capacitor vale 8.76 picos, traza roja, hay más inyección de corriente, ahí se puede ver, y entonces obligo que al arranque el transistor conduzca más rápido, y eso, esta traza roja, se va a establecer otra vez en la máxima corriente, que es la corriente de colector de saturación, y entonces lo que gano es, si este es el 10, si este es el 90, cómo se reduce el tiempo de subida. Y con esto tenemos comprobado de forma rápida para qué sirve el capacitor de aceleramiento. Y el capacitor de aceleramiento pues nos sirve precisamente para lograr que en función de cuánta corriente de sobreinyección tengamos, se pueda reducir el tiempo de subida de acuerdo a esto. Así como se los puse aquí. Lo estamos demostrando con este circuito. Yo los invito, eso no es muy difícil, rápidamente lo pueden ustedes ahí simular en el LTSpice para que reproduzcan estas formas de onda y comprueben todo lo que les estoy explicando. Yo espero que este video sea bastante útil. Son cosas básicas, pero se utilizan. Son ideas de hace mucho tiempo, pero hoy en día todavía siguen utilizándose. Pues les agradezco como siempre y pues bueno, vamos a empezar a reactivar con más videos este curso, este canal que tengo ahí de electrónica para ingenieros. Y bueno, quiero agradecer porque por ahí ya he tenido bastantes comentarios y creo que les está agradando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.